Buenas noches, Gunis, buenos días o buenas tardes, según cuando lo estéis viendo, porque ahora estamos en directo, pero luego lo subo a YouTube, luego lo dejo en Instagram. Y bueno, nos viene una hora por delante de hablar de lo que más nos gusta, que son juguetes vintage. Y bueno, pues vamos a ello, ¿no? Venga, se ha unido Colección LAN también, perfecto. Va a haber muchas cosas. Va a haber cosas de Japón. Va a haber robots míticos. Va a haber bastante mandanga de Master del Universo. Va a haber G-Joe Vintage, ¿vale? G-Joe del duro. Y va a haber hasta algo de Funko. Pero Funko que hasta lo que no os gusta Funko os va a molar porque es de algo que os gusta. Así que me gustan más las mujeres, dice Alemanu. Ya, pero es que has elegido mal hobby, tío. Aquí solo hay tíos gordos con barba. Y si no, pues tienes que cambiar de canal. Así que vamos por el principio. Os voy a enseñar una cosa que he comprado en AliExpress, ¿vale? Y que, bueno, no saco para abrir las cositas. Que yo también, a ver... ¿Qué cojo esta vez? Tijeras romas, cuchillo... Aquí, venga. Vamos a ver. AliExpress. Atentos porque muchos os vais a tirar de cabeza a por esto en cuanto lo veáis. ¿Vale? No hace falta que dejéis el directo. O sea, hay mucha gente. Gordos con barba, sí. Incluso calvos, veréis en esto. O sea, desde luego, para la vista, aparte de los muñequitos, hay poco interesante aquí. Vamos a ver, muchos os vais a lanzar a AliExpress según veáis esto, pero no tengáis prisa porque hay millones, ¿vale? Lo podéis hacer luego, después del directo, cuando queráis, porque no se van a agotar, ya os lo aseguro. Vamos, a ver lo que hay. Vamos, lo vi y dije, ole, ole, ole. Lo vi en una historia de Instagram de un pibe americano y dije, bueno, qué pasada. Vamos a ver. Venga, a ver. Uf, me viene doble bolsita. Estas bolsitas acolchadas. Bueno, por cosas como esta, es por lo que mucha gente dice que los chinos les están pasando muy por encima a los japoneses, ¿vale? Ahora vamos a ver cosas japonesas muy guapas de los años 60, cosas chulas. Pero viendo estas cosas, yo ya digo, wow, o sea, se están aprovechando de sus cositas, pero ellos están ahora... Vale, no me enrollo. ¿Qué vamos a ver? Pues, chan, una cosa que dan en los Burger King de China, ¿vale? En los Burger King de China, cuando te comes una hamburguesa de Angus, ¿vale? Entonces, lo que dan ahora, o lo estaban dando a finales del año pasado, era esto. Gundam versión Angus de McDonald's. Flipa. Esto es de China, ¿vale? Está en chino, no es japonés. O sea, allí ya sabéis que he estado hace poquito y no había grandes promociones en los sitios de comida rápida. Y sin embargo, en China, pues tienes esto. Ole, vamos a abrirlo. Me parece increíble. O sea, que es que vengo de la Gundam Factory, de Yokohama. Y Gundams como este, la verdad que este de los que más me han gustado. Tenían unos negros que eran súper baratitos. Pero uniendo Gundam y una franquicia tan icónica ya como McDonald's, con todos los años que lleva, te gusten o no sus hamburguesas, me parece flipante. ¡Guau! ¡Buah! O sea, calidad. Y te lo regalan, ¿sabes? ¡Buah! Mirad. Aquí está. No lleva espada ni nada. Fijaros. Pregunté en Vendedor Express y me dijeron que eran copias. Esto lo daban en el McDonald's, o sea, no creo que vayan a copiar una cosa que regalaban con los rollos Happy Meal, ¿eh? O sea, esto lo estarían dando a cientos. Y ves las cajas, no sé, supongo que tendrá licencia. A ver, aquí viene... No sé, es que mi chino está un poco... Pero vamos, no va a regalar, no va a dar McDonald's algo sin licencia. Así que, bueno, ahí lo tenéis. Gundam con el escudo, con el logo de McDonald's
en color negro y me parece una auténtica pasada, la verdad. Así que no sé la hamburguesa cómo estará, si será Angus de verdad o será otra cosa, pero desde luego la figura me parece brutal. Vale, ¿con qué lo voy a comparar? Pues con uno que compré hace poco en un 7-Eleven en Kioto. ¿Y cuál es? Pues el que están vendiendo ahora allí más masivamente a nivel pequeñito. El de Bandai. La versión Gundam Convergence, que es la que lleva los colores más clásicos de Gundam, que son el amarillo, el rojo y el azul. ¿Vale? Y es de Bandai. Compré dos, uno lo abrí y lo iba a poner en la estantería, pero ya no me cabe, o sea, no me cabe nada de nada, y lo guardé y no sé dónde está. Así que, y este no lo quiero abrir porque tengo intención de regalarlo, sortearlo o hacer algo con él, ¿vale? Pero lo tengo abierto y sinceramente tiene más piezas, pero me gusta más este. Este es un poquito más grande que este cuando lo montas, o muy parecido, creo que un poquitín más grande. Y bueno, pues no sé, a vosotros qué os parece, si os gusta más la versión japonesa de Bandai o su versión negra de McDonald's. Así que ahí los tenéis. A ver quién está por aquí. Se acaba de unir el Ariel, Dian Punch, Retro World. Bueno, hoy somos muchísimos. He cambiado Guerreros del Juguete desde México. Bueno, un montón de gente de México ahora mismo. He cambiado la hora a las 10 porque, bueno, me venía a mí personalmente por temas y bueno, parece que a vosotros os va bien también, así que podemos hacerlos hasta ahora, a mí me da igual. Vale, seguimos, estos dos, y os voy a enseñar algo más grande todavía. Os voy a enseñar el que me traje del Gundam Factory de Yokohama. Os lo voy a enseñar para que veáis también. A ver, que tengo aquí todas las cajas que pretendo sacar hoy. Bueno, fijaros, ya solo la bolsa, que ya algunos lo veríais si visteis el vídeo de YouTube de Gundam Factory de Yokohama. La bolsa ya es para flipar. O sea, ya solo por esta bolsa merece la pena comprar algo en esa tienda, que además es una tienda bastante baratita. Y me pillé este. ¿Vale? El RX 78F00. De todos los que vi, fue el que más me gustó. O sea, es una figura espectacular. Todavía no he podido montarla, ¿vale? Tengo intención, pero todavía no he podido. Es una figura que hay que montarla por completo. Viene totalmente para construir. Os la voy a enseñar. Y tiene para un ratito, ¿eh? Con esto echas unas cuantas tardes, fijaros. Y luego la figura es bastante grande. Si la veis en el vídeo, que os recomiendo que lo veáis, porque no es un vídeo que haya visto mucha gente y está guapo, la podéis ver montada y ver más parecidas que había sobre estas. Entonces, bueno, pues es maqueta pura y dura. O sea, hay la de Dios aquí para montar. Así que no he tenido todavía tiempo ni ganas de meterme con ella, pero en algún momento lo haré. Así que bueno, hemos empezado con robots japoneses, que no sé si son de vuestro agrado, ¿no? Me lo podéis poner en los comentarios y si queréis que sigamos por aquí o no. Aquí tenemos su versión pequeñita, su versión china, McDonald's y el hermano mayor. Precios. Poco. Ya te digo, lo venden en los 7-Eleven. 5 o 6 euros. Por ahí. Creo que con gastos de envío lo compré. Me ha tardado bastante en llegar, ya sabéis, Royal AliExpress. Me ha tardado bastante en llegar. Gastos de envío y demás, 9-10 euros. Poco. 9-10 euros. Poco más. Creo que sale como 5 más envío, no sé qué. Algo así. Poquito. Y este grandote creo que fueron... Lo pongo en el vídeo, no lo recuerdo exactamente, pero creo que fueron como 25 euros. ¿20-25? Creo que no mucho más. Estaba limitado a 5 unidades por persona porque se los llevaban como churros. Por mí más Yankee, por favor. Bueno, es que hay que ver de todo, Isra, tío. Es que nos gusta siempre comer lo mismo y hay que variar, que hay que tener una dieta equilibrada.
Los robots gigantes molan. Esa es la actitud, Wences. Esa es la actitud. Bandai, sí, 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 claro. Bandai, los nuevos de Gundam los hace Bandai, efectivamente. Todo es con licencia Bandai. Vale. Seguimos. ¿Con qué vamos a ir ahora? Con una cosa de robots, pero que no es de AliExpress, ¿eh? No es de AliExpress. ¿En qué caja viene? Creo que esta es la que ha venido. Esto es eBay, ¿vale? Voy a dejar cajas por aquí. Vale. Esto es eBay. eBay. Los otros dos los compré yo directamente en la Gundam Factory. Y esto AliExpress y esto eBay. Vamos a ir dejando cositas por aquí. Esto es bastante, bastante potente. No sé si lo conoceréis o no. Ahora lo veremos. Pero yo os adelanto que es un personaje súper, súper mítico de la cultura popular japonesa. Vamos a dejar este por aquí. Para que vayamos adornando el set mientras tanto. Es un personaje súper mítico de la cultura japonesa. Lo podéis ver en el Museo de Bandai, en el vídeo de YouTube que hice del Museo de Bandai. Ahí lo vais a ver en una de las vitrinas. O sea, es una pieza de museo. Y en peor estado que el que vais a ver ahora. O eso espero, que haya llegado en el estado que he visto en las fotos. Si consigo abrirlo alguna vez y no me llevo un dedo. En el Museo de Bandai, si lo habéis visto, que está muy guapo, está en Asakusa, en un barrio de Tokio, está la sede de Bandai Namco, entonces ahí puedes ver pues la de Dios, desde los primeros Astro Boys, cosas de Ultraman, de Mazinger, un montón de cosas, y muchas cosas estaban incompletas, que es lo que flipé, no sé por qué. O sea, había un gran Mazinger de Poppy sin las espadas, sin los cañones, digo, joder, está mejor el que tengo yo aquí. Vale, vamos a ello. ¿Qué se viene aquí? Se viene papel, de momento. A ver, papel y papel. Vale, bueno, ¿estáis listos? Eso, se va montando el bodegón. Pues sí, vamos a ir montando bodegón, que luego queda chulo. Vamos a ver, viene una bolsita aquí. Os voy a enseñar, primero, yo creo que con esto los más avezados del lugar, que sois todos, ya vais a ir sabiendo lo que es. Vienen como unas alas. Viene como en una bolsa unas espaditas. Y vamos a ver. Encaja el suelo. Vamos a ver. Esto es una cosa loquísima. Loquísima. Guau. Sobre todo en este estado, ¿vale? Esta es una figura en la que el estado lo es todo. Los que lo conozcáis... Se ha soltado un brazo. Lo que los conozcáis, el estado de esta figura marca muchísimo la diferencia. Y no es otra que... Le voy a colocar el brazo para presentároslo bien. No es otra que el Gran Mazinger de Poppy. El de 1970. Vamos a colocarle el ala. 1970 es el Mazinger GA05. Gran Mazinger o Mazinga. Tuvo varios nombres. Y mira, está la... Vale. Bueno, voy a enseñároslo. A ver, que esté... Voy a enseñároslo cómo va a ir puesto. Y ahora enseñamos el tema puños y demás. Y por si no lo conocéis, os enseño cómo funciona. Vale, os lo muestro. Aquí está. El Mazinger GA05 de Poppy de 1970. En un estado, a mi entender, bastante, bastante bueno y completo. ¿Vale? Es muy difícil esta pieza que conserve todos sus accesorios. Pegatinas, que fijaros cómo está esta pegatina. Está increíble. Es de metal, sí. Es una pieza hecha de metal. Todo metal, menos casco, pechera y los accesorios que son de plástico. El resto es metal. Y esto es una pieza de museo. O sea, esta es una pieza de las que salieron en los años 70 y sabéis que empezaron con la línea GA, luego pasaron a la línea GB y para mí este de Mazinger es el que más me gusta y por eso es el que quería que estuviera impecable. Muy difícil de esta figura, las espadas,
que conserve bien las espadas, que conserve bien los cromados, muy difícil, se desgastaban mucho, y este, por lo que he estado viendo en fotos, bueno, tiene otra cosa que son los puños que se lanzan. Entonces los puños se lanzan, vamos a hacer una muestra, le voy a quitar la espada por seguridad, ¿vale? Y vamos a lanzarle el puño. El puño se perdían muchísimo porque ese, que es, si apretas este puño, este punto, ¿vale? Le das aquí y... a ver, que no lo mande a Parla. Dejarme, a ver. Es que lo quiero hacer con que no se me caiga al suelo. ¡Bum! ¿Veis? Y el otro. A ver, con este le aprietas y sale disparado, ¿vale? Por eso se perdían. Sale disparado con bastante fuerza. Este, como veréis, está prácticamente sin jugar. Esto se iba desgastando mucho del uso, de ir poniendo, quitando. Se le iba quitando todo el cromado. La verdad que el cromado este debía ser bastante delicado, o es que los niños japoneses debían jugar mucho con ello. Pero como veis, este lo tiene muy bien, incluso en los puños, que es lo donde más sufren. Porque abren y cierran, tienen un muelle. Ahí lo tenéis. Entonces, pues bueno, los puedes poner en varias posiciones. Tiene dos posiciones, la de lanzar puños, que es, ¿veis? Viene con dos muescas, una muesca por ahí y otra muesca en este otro lado. Entonces tiene dos posiciones, ¿vale? Como para lanzar puño así, como más poderoso, que me estoy equivocando de puño, lo estoy poniendo donde no es. A ver, ¿ves? Que es así, con el puño así, ¡pum! Y luego con el puño para llevar la espada, que está todo pensado. Con el puño, versión, llevar la espada. Y además va muy bien, ¿eh? Lo aprietas y ya sale. Entonces, a ver, esto se quita y se pone, ¿vale? También se debía perder muy, muy fácilmente, porque con la facilidad que sale, es la misma facilidad con la que se pierde. Y esta antenita y los cuernitos también se pierden con mirarlos. Así que, bueno, vamos a lanzar otra vez, que sé que os gusta. Venga, no sé qué significan las siglas GA y GB, la verdad. Si hay alguien que lo sepa, que lo deje en los comentarios. Si no, pues lo buscaré luego en internet. Pero no sé exactamente cuáles son las siglas. No lo sé. Sé que era lo que se denominaba. Tengo varios números controlados porque estoy detrás de Tetsujin 28 en su serie GB. Estoy detrás de él, pero es una figura muy muy cara y la quiero en muy buen estado, así que me está costando. Pero bueno, vamos a tirarlo otra vez. ¿Os apetece? Venga, vamos a ello. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a dejarlo en posición espadas, que ya que las tiene es como lo voy a poner. Y es como va a quedar en exhibición. Cuidado también con las pegatinas. Trae dos pegatinas en rodilla y pegatina en cintura, ¿vale? En el cinturón. Por detrás y por delante. Este ha venido de eBay y el precio de esta figura en este estado, puesto en casa, ha sido 200 euros. No sé si han sido 205, 198, pero han sido 200. Y bueno, pues ya está. Tenía ganas de tenerla y es una figura muy muy mítica y sobre todo en este estado, ¿vale? Igual si le falta todo o está de pintura fatal o tiene la pegatina rota, vale menos. Pero si no, está más o menos en esto y con caja, pues estará ya en 300, 350, más o menos yo creo que es lo que anda rondando. ¿Vale? Vamos a dejarle por aquí. A ver, se nos ha unido Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Álvaro de la Torre, el creador de este pedazo de logo que veis, diseñador gráfico y artista conceptual, y es el autor de esta maravilla, un auténtico profesional. Vamos a ver a este nivel de figuras metálicas hechas en diecast, como dicen los americanos. Teníamos las versiones pequeñitas, ¿vale? Teníamos también estas versiones pequeñas que hombre, son bastante más ramplonas. Esta no se lanza a los puños, pero vamos, el concepto es muy, muy similar, ¿vale? Esta es su versión japonesa. La compré en una tienda de Memphis, físicamente allí,
y que tenían la de Dios. O sea, era una tienda parecida, que parecía que los que eran dependientes eran Jay y Bob el Silencioso. O sea, eran dos auténticos colgados. Es muy conocida. Está ya pasando el puente que va hacia el otro estado, creo que es Luisiana. Creo que cuando pasas de Memphis pasas a Luisiana. No sé si me estoy equivocando, pero vamos, hay un puente nada más que cruzas a otro estado y está en el otro estado. Y es una tienda espectacular toda de vintage. Está en una gasolinera en mitad de un descampado y es la típica tienda americana donde encuentras muchísimas cosas. O sea, es de luz, tiene todo. O sea, tenía el Kraken de Furia de Titanes. Tenía Sofubi a dolor, tenía todos los Shogun Warriors grandes. O sea, eso de allí era como, bueno, pues ¿cuántos quieres? Al peso. Y bueno, completé bastantes cosas. Indiana Jones Luz, Flash Gordon Luz, Tron, había muchas cosas. Y este le compré allí. Me lo dejó creo por 30 euros. Es la versión japonesa, ¿vale? Ahí lo podéis ver, pone Japan. Aquí viene escrito Japan. Es mucho más pequeño. En España, Nacoral sacó los suyos, son muy parecidos a estos, eran fusilados a estos, pero yo prefiero los japoneses, la verdad. De esta gama Shogun Warriors pequeñitos, si tengo que elegir, prefiero los japoneses porque son los originales y me llaman bastante más. Los españoles, no tengo ninguno, porque ya te digo, me estoy centrando en conseguir los japoneses, que ya es. Si se me pone alguna a tiro, no le voy a decir que no, ¿eh? O sea, el otro día ayer acabó uno en todo colección por 10 euros, pero estaba hecho mierda y no entré a pujar porque le faltaban los cuernitos, la pegatina estaba bien, no sé si lo visteis, estaba muy bien de pegatina y acabó por 11 euros, se acabó regalado, pero es que comprar cosas que estén hechas una mierda ya cada vez lo hago menos porque luego al final acabo comprándolas bien, entonces no me apeteció, ni incluso a ese precio, porque suelen acabar bastante más caros. Así que bueno, aquí os junto a sus versiones mini y más normalitas, las hay más grandes. No voy a sacar ahora los así, ya los habéis visto en algún otro directo. Y os voy a enseñar otro Mazinger de Poppy, también precioso. Si no lo habéis visto y estáis en YouTube o los que estáis ahora en Instagram en el directo, subí ayer un vídeo sobre el mayor mercado de antigüedades de Japón. Es un buen recorrido por todo ese mercado. No hay solo juguetes, hay arte, hay numismática, hay de todo. O sea, es una auténtica pasada, es muy interesante ese mercado. Y hay un vídeo recorriéndolo de cabo a rabo. Y hay cositas de juguetes también, por supuesto, en las que me centro. Y de ahí se vino, si lo habéis visto. ¿Lo habéis visto o no lo habéis visto? ¿Viste la puja de Vox Green Lips en toda colección? No la vi. Vox, es que tengo dos y no sé si uno de ellos es tal, porque los dos Vox que tengo de Star Wars Vintage, estamos hablando, a mí me llegaron con la promoción de PvP. Entonces no sé si son ese o no. O sea, los dos que yo tengo eran míos y además recorté los nombres para que me la mandaran y me mandaron dos Vox. Así que ahí están. 2100 pavos. Bah, pasó muchísimo. Seguimos. Aquí está este Mazinger, que visteis que me le llevé. Es el Mazinger de Poppy. Otra pieza mitiquísima. El huequito, ¿vale? Es Sofubi Vintage. Y me parece precioso. Le compré en el mercadito este. Creo que no fue caro. Creo que fueron como 30 euros. 30, 40, por ahí. Creo que fueron esa cantidad y me pareció una preciosidad. Así que aquí se une también a la colección de Mazinger, que poco a poco se va haciendo cada vez más grande y con algunos regalos que he recibido, como el de Mazinger, Gran Mazinger mexicano que me regaló Turrencio, que es que me flipas, de los que más me gustan, la verdad. Así que bueno, aquí otro Mazinger y ver el vídeo del mercado de antigüedades porque está muy guapo. La verdad que lo está viendo mucha gente. Está guay. Más cositas. También visteis en el... ¿Dónde está? También visteis en ese vídeo. Que me pillé un Astro Boy. Y fue este. ¿Vale? Este Astro Boy fue muy baratito. Costó solo 18 euros o algo así. Pero porque es noventero. ¿Vale? Este Astro Boy es noventero, ¿vale? Es una huchita. Y bueno, la verdad que lo compré y bueno, luego
es de Tezuka Productions, ya sabéis. Astro Boy es un personaje que el manga, su autor es Osamu Tezuka. Y pues el manga estuvo desde el año 52 hasta el 68 más o menos. Y la serie de televisión empezó a emitirse en el 63 en Japón, ¿vale? A mí es que me gusta mucho Astro Boy. Tengo muchísimos Astro Boys. Si queréis un día hacemos un especial. He comprado Astro Boys de Art Toys en Estados Unidos. Tengo los de Funko. Me flipa Astro Boy. Entonces, siempre que voy a alguno, veo alguno, lo pillo. Y en Japón pillé la de Dios. Estos, los de Kubrick, bueno. Pillé este en el mercadito, ¿vale? Que luego dije, buah, si tengo muchos, no sé para qué lo compré. Pero, y encima siendo más o menos modernos, siendo noventero, que bueno. Pero os voy a enseñar otro que me compré en una tienda de antigüedades en Kioto, ¿vale? En Japón, aparte de las tiendas que veis en todos los vídeos y que va todo el mundo, porque son las que están más o menos en el centro y así, como pueden ser Mandarakes o Golden Age o tiendas así, o ya de videojuegos tipo Super Potato y demás. Si quieres juguetes vintage que no vas a encontrar igual, o sí que los puedes encontrar por suerte, porque allí son muchas tiendas de compra-venta de segunda mano en las que las cosas aparecen y desaparecen. O sea, hoy vas, hay unas cosas, mañana lo ha traído una persona algo para vender y está o no está lo que te llevaste. Entonces, bueno. Pero en las tiendas pequeñas de antigüedades, que entramos en todas las que pudimos y en sitios, pueblecitos pequeños, como en los Alpes japoneses, porque hicimos una ruta bastante amplia por pueblos y por zonas un poco más remotas, porque ya he ido más de una vez y no quería verlo de siempre, encuentras cosas que flipas. Y a unos precios también que flipas bastante. ¿Cómo qué? Pues os digo que Astro Boy, el manga es del 52 al 68, que la serie es del 63, y Astro Boy es el original de los años 60, y esto es una auténtica maravilla, ¿vale? Este Astro Boy lo daban, creo, por lo que me dijo el vendedor, en los bancos, lo daban en un banco, se lo daban de regalo a los clientes, a los niños, para que ahorraran, ¿vale? Por eso es una hucha. Entonces, pues nada, este es el original, ¿vale? Esto ya es una antigüedad. No es una antigüedad porque no tiene 100 años, y ya sabéis que las antigüedades son a partir de 100 años, pero esto ya teniendo, pues que es de los años 60, pues son 60 años. 60 años tiene ya esta figura, está en un estado de pintura espectacular, como podéis ver, el negro está increíble, y esto viene de una tienda de antigüedades. Me costó, creo que te lo tenía a 80 euros, y creo recordar que me lo dejó en 60 sin yo decirle nada. Bueno, mira, viene el precio. 8.500 yenes. Calcularlo. Estaba el yen a 100 yens, 6 euros, creo. Y este fueron 8.500. Y es de los años 60, lo pone aquí. Porque el tío lo tenía todo muy bien etiquetado, ¿vale? En Japón le llaman Atom, el chico atómico, ¿vale? Que os voy a enseñar, no me voy a centrar mucho en Astro Boy ni así, pero lo tenía por ahí y quiero enseñarlo, porque es una pieza que me gusta mucho. Yo soy muy fan de las figuras de Kubrick. 1,60, pues eso es lo que me lo dejó. Estaba en 80 y me lo dejó en 60 o algo así, no sé. Me gustan mucho los Kubrick. Kubrick es una marca de Medicom Toys japonesa que hace muñequitos de este porte con cuerpos así cuadrados y, bueno, medianamente articulados, brazos, piernas y cabeza. Y hay una figura de Astro Boy, este le he sacado de la caja, pero lo tengo en caja, que es muy, muy rara. O sea, es que es muy rara. Pregunté por ella también por curiosidad en Japón y prácticamente no la conocían. Solo se ha vendido una en Mandarake en los últimos bastantes años, porque lo he mirado en su historial, y es el Astro Boy de Medicom. Es bastante, bastante, bastante raro, ¿vale? El chico atómico en su versión Medicom no es de los 2000, pero estas ediciones no es el tamaño normal. Si conocéis los Kubricks son como así, y este es más grande, ¿vale? No sé qué tanto por ciento es, porque sabéis que Kubrick lo mide por tantos por cientos, 100%, 400, 800, 1000 por 1000. Entonces, este es bastante, bastante curioso y me apetecía enseñárosle, aunque no es un especial de Astro Boy, pero
me apetecía mostrarosle, ¿vale? Porque es uno que me gusta muchísimo de Kubrick. No sé si conocéis Kubrick, si os mola o no, pero a mí me gusta mucho. ¿Conocéis Kubrick? ¿Os mola? A ver, venga, ya que estáis en el directo, aprovechar para comentar, hombre. Venga. Estoy conociendo ahora tu canal, tu colección principalmente es de juguetes japoneses o colecciones todo. No, no, principalmente es de juguete norteamericano, la verdad. No, Star Wars Vintage, todo lo que puedo, la colección Vintage la tengo completa hace tiempo ya. G.I. Master del Universo, Pressing Catch, WWF de Hasbro, que es lo que teníamos aquí. Y bueno, todo lo que va cayendo en mis manos. La verdad que cada vez se amplía más y cada vez es más variada. Y luego, pues, de repente, pues, coges Mazinger Z, si hay 200, hay Astro Boys y es japonesa, pues no, es de todo. No me centro en nada. Intento las series que tengo completarlas, pero van cayendo cosas sin parar. Vamos con más cositas. Vamos a cerrar el mundo en este directo de hoy, el mundo robot japonés, ¿vale? Hemos empezado con Gundam, hemos seguido con Grand Mazinger, hemos pasado a Astro Boy y ahora nos vamos al año, no lo hemos hecho cronológicamente porque si no tendría que haber sido otro, nos vamos al año 1956 y los muy cafeteros conoceréis a Tetsujin 28, una figura un personaje que me flipa también, muy de la época y de la estética de lo que hizo Tezuka con Astro Boy. También conocido como Iron Man 28, como Gigantor, no sé si lo conocéis o os suena algo, pero vamos, a mí me flipa. Este es su versión, no recuerdo el año exactamente, pero es muy antiguo, o sea, no es moderno, ahí podéis ver, a ver si lo podéis, ahí está enfocado. Vale, ahí podéis ver la información. No recuerdo el año porque me lo tenía que haber apuntado antes del directo y ahora no lo recuerdo. Lo compré en la sección de antigüedades de Mandarake Koko, en Akibahara. Y eso, y está en perfecto estado, original de la época. Creo que es años 60, 70, pero si alguien lo sabe, que me lo ponga en comentarios, porfa. Porque se me van ya tantas cifras y tantos nombres. Luego me compré este en Nakano Broadway, que también es muy gracioso, y este es más modernito. Es una edición limitada y tal, pero es más moderna, ¿vale? Y anda, no sé si lo vais a poder... A ver, espera. Cogemos una caja, venga. Va a andar por encima de una caja. Que ya que la tenemos y funciona... Esto no lo veis en todos los directos, ¿eh? Dios mío, qué pasada. Pues nada, otro Tetsujin, era una edición limitada creo que, no sé si era una cadena de comida rápida o qué era, pero se vino conmigo también. Este no fue caro, este fue baratito, ¿vale? Este sí que fue un poco más caro, este no sé si fueron 50 o algo así. Que bueno, para los años que tiene, la verdad que dices, ni tan mal. Vale, seguimos. Se ha unido Emilio de Liafonte, de la Barcelona Crew. Saludo, amigo. Cristian, increíble, perfecto. Bueno, me alegro que os guste e intento que la cosa sea variada. Ya sabéis que aquí por lo menos variedad vais a encontrar. Y si puedo, también calidad. Porque como es para mí, no me gusta lo malo. Seguimos. Y... Vale, ya sé por dónde vamos a ir. ¿Nos vamos a ir a esto? No, vamos a ir a una cosa que quiero ya sacarla, ¿vale? Es una... quizás sortee este, Diego, pero no sé cómo hacerlo. Tengo algunas cosas más por ahí que compré con intención de hacer algo, pero bueno. A ver... Vale. Voy a enseñar una cosa que llevo varios directos queriendo sacarla. Y nunca ha podido ser. O sea, se van pasando los directos, no lo saco y se van quedando. Así que llega el momento. Esto es una cosa que ya abrí en su día porque ya ha pasado como, no sé, un mes y medio desde que me llegó, pero todavía no ha salido al directo. Así que ya está fuera de su caja.
Y es que estaba viendo que me estoy quedando casi sin batería en el móvil porque no lo he puesto a cargar antes del directo. ¡Qué desastre! Vale, os voy a enseñar unas cositas que son G.I. Joe Vintage. El G.I. Joe Vintage me gusta muchísimo. Tengo muchísimos, más de 100, sí, seguro. Y, y no lo completo, no tengo series completas. Primero, porque no de todas las series me gustan todos. Y segundo, porque son muchísimos. ¿Sabes? WWF de Hasbro sí que la tengo completa, Star Wars Vintage la tengo completa, Master del Universo queda poquito ya, pero G.I. es tanto, pero los que me gustan, los que yo he dicho siempre, este le quiero, esos están, ¿vale? Entonces, faltaba uno, que era este que le tenía muchas ganas desde hace... Bueno, os voy a enseñar uno un poco menos, antes de enseñaros el gordo, os voy a enseñar alguna cosita. Vamos a ir de menos a más mira, ha llegado Fabi, Rudeboy79. Llegas justo para ver los G.I. Joes. Así que vamos a ello. Voy a bajarme yo el brillo de la pantalla para que me dure un poquito más la batería. Y vamos a empezar por un... A ver, ¿cómo me lo pongo? Me lo voy a poner... Ah, sí, perfecto. Con los... ¿Os acordáis de Storm Shadow? ¿Vale? Storm Shadow salió en el año 84, ¿vale? Aquí le tenéis. No es este el que me ha llegado, ¿vale? Solo es para introduciros. ¿Tienes algunos de la película? No he visto ni las películas. O sea, con eso te digo todo. Solo los vintage. Vale, vamos con Storm Shadow, figura mítica del año 84. Lo que más hay que tener en cuenta de esta figura, el dibujo del pechito, que esté blanca y que no le falten los accesorios, ¿vale? Que tenga su espada, que tenga la otra, que tenga el arco y que tenga los nunchakus. ¿Correcto? Mítico, Storm Shadow. ¿Qué me he comprado? Me he comprado su versión knockoff, que los hay en colores, me molaban y dije, pues a por ellos. Y me he pillado el azul. Voy a quitar esto para que lo veáis bien. Viene con los mismos accesorios que el otro, ¿vale? Con su mochilita, lo mismo. La mochila se abre para guardar aquí el arco. Y es como el Hasbro, pero hecho por una marca, supongo que china. Y pues nada, los han fusilado ahí con tal, y los hay de color verde, los hay de color rojo, los hay de color azul. Y bueno, pues por tener uno de estos, que me molaba por la diferencia de color, pues me he pillado el azul, ¿vale? Aquí atrás pone Black Major, para que no es una copia exacta en la que ponga el copyright de Hasbro como estos. O sea, es lo que conocemos como un knockoff. Y aquí lo tenéis. El ninja azul, Storm Shadow azul, ¿vale? Entonces, pues aquí lo tenemos. Que bueno, más que un knockoff, es una figura pirata en toda regla. O sea, lo que nosotros conocemos como la típica figura pirata, pues aquí está, pero con una calidad espectacular. O sea, la calidad es impecable. Vale, pues este se ha venido, que lo cogí como un poco de rebote por rellenar ya que hacía un pedido. Pero el pedido no venía por ahí. El pedido empezó por esta figura que me faltaba, que es una exclusiva de Inglaterra y Europa. Y es el... A ver, que se le ha puesto esto aquí y esto le va aquí. Vale, lo tenía puesto en la pierna cuando es aquí en el brazo. Vale, y es Psycho Out. Bueno, esto va fuera. Es Psycho Out, el año 90-91 fue cuando esta figura la tuvimos en Europa. Aquí está el otro cacharrito, ¿vale? Esta es una figura, voy a quitar unos cuantos de estos, que ya los hemos visto. Es una figura que es una pasada, es de los Tiger Force, la hubo en muchas versiones, ¿vale? Esto es eBay. No, ¿es eBay? ¿Es Vinted? Es Vinted. Todo esto de los G.I. Joes, que ya los compré como hace mes y medio, pero no los había enseñado en directo todavía, es Vinted. La mayoría de los G.I. Joes que he comprado últimamente o en los últimos 2 años han venido casi todos de Bélgica. No sé por qué, pero hay grandísimos vendedores ahí, Bélgica y Holanda, y muy muy buenos precios, nada que ver con los precios que se manejan en España.
Vale, pues aquí tenemos una versión que los americanos la buscan mucho porque es una versión exclusiva de Inglaterra y Europa y viene con muchas pijaditas, entonces se le pierden. Viene con dos de estos, dos pulseritas de estas, viene con una pistola, viene con esto aquí en la mano, con esta antenita que también se le dobla, que da gusto, ¿vale? Y con la mochila. Así que venga con todo, pues un lujo, ¿vale? Y que esté bien de pintura. Y pertenece a la serie Tiger Force. De esta figura hay un montón de versiones. No sé si hay 4 o 5, ¿vale? Cada una con diferentes colores. Pero esta es la que más me gusta. Por ser de la Tiger Force, ¿vale? Y como es de la Tiger Force, pues vamos a la figura que desencadenó la compra de estas otras, ¿vale? Una figura que yo llevaba buscando bastante tiempo, es uno de los santos griales de G.I. Joe, ¿vale? No es de las habituales, es una figura que fabricó en exclusiva para el mercado brasileño la marca Estrella, que la conoceréis de los Superpowers y así, y es el Marujo. O sea, es de los Tiger Force el Marujo, el marinero en brasileño, ¿vale? Aquí le tenéis y es Marujo, voy a quitar las armas porque se le caen. El marinero que salió en la serie regular norteamericana en los 80, es el Shipwreck, la versión 1 del 85. En el año 91, Estrella en Brasil saca para la serie Tiger Force y en exclusiva Marujo. O sea, esta figura es uno de los santos griales de G.I. Joe, sobre todo si está completa, en perfecto estado, tiene la coquera se llama, creo, la entrepierna que no esté rota, tiene los deditos en su sitio, la pintura no está para quemarlo, está impecable, ¿vale? Está impecable, viene con sus armas originales, ¿vale? Todo totalmente original. No, esto ha venido todo no sé si era Holanda o Bélgica. Y el muñeco viene de Brasil, Estrella lo fabricó, ¿vale? Viene como con un lanzagranadas, aquí lo tenéis, un lanzagranadas, una ametralladora y la figura. O sea, esta figura es impresionante, la verdad. Y así que, bueno, se vinieron dos grandes piezas de Tiger Force, una muy muy rara, que es el Marujo, el marinero brasileño, completo y en un estado impresionante. Marujo somos todos, efectivamente. Me encanta la serie Tiger Force, ¿vale? Tiger Force es la hostia. Y figuras muy míticas de Tiger Force. Un día haremos un especial de G.I. Joe, no os preocupéis. Pero hoy, ya que se acaba algo de Tiger Force, quiero enseñar alguna cosa más. Y quiero enseñar, por ejemplo, a Outback, ¿vale? Outback Tiger Force me parece una versión increíble. Sabéis que está su versión regular y su versión de las Night Force. Y que es en color verde oscuro. Otro día la vemos también, junto con sus naves. Y bueno, Outback, pues a considerar que tenga la linterna original, por supuesto, armas y mochila y trinchas originales y que esté bien de pintura, lo de siempre. Y que no esté nada roto, la coquilla, pues lo que todos los G.I. en fin. Ya sabemos cómo va esto. Un día vamos a hacer un especial con los Outbacks y los jungla, como los conocíamos aquí. Y haremos un especial, ¿vale? Porque la verdad que G.I. Joe me flipa y no he puesto nada ni en Instagram, ni estoy sacándolo mucho aquí en los directos. Luego, una figura que también A ver, voy a quitarle las cositas. Una figura que también me flipa, para que le veáis bien, una figura que también me flipa es Ventisca, en su versión Night Force. Esta figura también es bastante, bastante rara. Y sobre todo que esté bien de pintura. Bueno, no le voy a quitar la mochila. Esta figura también es bastante, bastante, bastante fantástica. Su versión Night Force, ya sabéis que es la versión blanca del esquiador y sacaron esta versión. A mí todas las versiones de las Fuerzas Tigre me flipan.
las de las fuerzas de noche también, que eran exclusivas de Toys R Us. Y tuve la suerte de conseguir bastantes y a unos precios bastante razonables en Estados Unidos, sobre todo en la zona del medio oeste. Conseguí naves, el jet y tal. Ya os enseñaré. Así que, mira, y tengo por aquí que os lo he sacado también para compararlo. Tenemos aquí al marinero, que le vamos a poner su inseparable loro, ¿vale? Este es el marinero que salió en el año 85 y sobre el que Estrella hizo el marujo, ¿vale? Aquí los tenéis los dos. Entonces, pues como veis es exactamente el mismo molde y cambia la pintura, ¿vale? Cambia la pintura. A considerar del marinero de G.I. Joe una figura muy muy conocida y bastante común, pero no tanto con todos sus accesorios como estas que traen como unos ganchitos plateados, el lorito que no le falte y los tatuajes, ¿vale? Si lo buscáis, tener en cuenta eso, ¿vale? Que no le falte nada de eso, porque es lo fundamental para estas figuritas. Os iba a decir algo que creo que se me ha olvidado, pero bueno. Breve repaso al mundo G.I. Joe, ¿vale? Y otro día haremos un especial porque la verdad que me fascinan estas figuras. Vale, vamos a cambiar vamos a dar un giro. Vamos a ir a Máster del Universo. Venga, vamos a abrir esta caja. Vamos a abrir esta caja que trae cositas chulas. Bueno, no os he dicho, eso es lo que tenía que tal, no os he dicho precios, de los G.I. Joes y luego me decís, no has dicho el precio de tal cual. Vale, perfecto. En este lote venían solo 3 figuras, las otras las he enseñado por meterlas en contexto. 20 euros o algo así. Los piratillas de los Black Major, 20 euros o algo así, barato. Como compré varias cosas, la verdad que me lo dejó al final bastante barato también. Y creo que en el estado en el que está, creo que fueron 30 euros. Yo lo vi razonable. ¿Vale? Y aquí es donde vino ya el dispendio, ¿vale? Marujo con todos sus accesorios en un estado muy bueno, a mi parecer. 200. ¿Vale? Esta es una figura muy cara de G.I. Joe y fueron 200 euritos puesto en casa. Todo esto, gastos de envío y demás, creo, haciendo ya esa suma, estuvo por ahí, ¿vale? Que me decís luego qué precios y tal, pues eso costó. Vamos a ver. Eso está así. Ya sabéis que en estas figuras el estado lo es todo. Si igual encuentras otro que tiene todo roto, pues te lo doy un por cien, no sé. Pero ya te digo que luego tienes que estar arreglándolos o comprando 2 veces. Vale, una caja comprada en Vinted y que he ido esta tarde a mi floristería de confianza a recogerla y que os lo voy a enseñar con unas cositas de Motu que me faltaban. Viene una figura que la voy a esconder por aquí para enseñarosla después. ¿Y qué son? Pues son los caballos. No los tenía y dije, ya estoy próximo a poder colocar toda la colección de Motu porque he encontrado una zona en la que tengo cosas apiladas y unas chaquetas que voy a mandar a la iglesia directamente, o sea, lo que no me valga lo voy a mandar a pastar y voy a poner ahí la colección completa de Motu ya en exposición. Estoy pillando unas escalerillas, en fin, quiero que quede muy bien expuesto como el resto de las cosas que tengo y la tengo toda en 2 cajas grandes, en bolsas y voy a exponerla como se merece. Entonces voy a prescindir de ropa y voy a meter muñecos. Cosa muy inteligente, ¿eh? Así que en eso estamos. Bueno, estáis viendo en Instagram, sigo con las guías visuales de Máster del Universo. El otro día nos pusimos a hacer fotos, nos dio la locura y hemos hecho como, de momento, en una mañana hicimos fotos para 10 publicaciones, creo que para 10 figuras. Así que bueno, espero que os gusten. Esta que subí de He-Man está teniendo un éxito arrollador. Y las otras, pues bueno, yo creo que han quedado chulas. Yo creo que la de He-Man es la mejor, quedó muy muy bien.
para mi gusto y para lo que parece que le estáis dando amor a la publicación. Y las otras, pues bueno, también muy chulas. Esta es que, joder, se nota que está montado en el Tigre de Bijim. Entonces eso es la hostia. O sea, es que eso es insuperable. Pero las otras, claro, no tener montura, pues algunas hay que buscarle así el ángulo, ¿no? Pero... espero que os molen. Nos llevaron un ratito, nos lo pasamos bien y así desempolvé la cámara que hacía bastante que no sacaba la reflex. Hacía tiempo que no me encargaba ningún curro de foto y la tengo ahí un poco parada. Así que mira, así aproveché para cargar la batería. Vale, a lo que voy, que me enrollo. Tun, tun, tun. Los caballos, no los tenía. Stalker, Stridor, algo así, ¿no? Stalker, este es Stridor, creo que se llama así. Vale, pues nada, vamos a hacerle aquí un poquito de hueco y vamos a mostrarlos bien. Luego, ¿no veis? Para guardar todo esto. Eso es lo más divertido de todo. Vale, los caballos de Yayo, no los tenía. Y dije, venga, ahora que ya estoy próximo a colocarlo todo, no quería porque eran muy grandes y tenerlos por el medio, pero ahora ya vamos a tenernos con ellos. Completos y en muy, muy buen estado. Ya sabéis, muy a tener en cuenta, que tenga esto de la cabecita, que no se le haya perdido la cola, la metralleta de atrás, partes móviles, metralleta, cola, dos ametralladoras frontales y esto, que no le falte, ¿vale? Porque si no el precio baja muchísimo si le falta todo eso. Y por supuesto las pegatinas. Pegatinas aquí, aquí adelante y una en cada lado. ¿Vale? Así que bueno, se nos ha unido Retro Ticket. ¿Cómo estás, Juanjo? Y Kenner Hunter, gran cuenta norteamericana. No sé si hablas español, pero un saludo para ti también. ¿Qué hora son esta? Pues sí, la gente mayor ya está para recogerse. Estaba ya tomando el colacao, Juanjo? Que te veo. Aquí está. Vamos con el caballito de los buenos, con el caballito ganador, y le vamos a poner su montura, ¿no? Que ya se la sacado aquí para que la tengamos disponible. Y la montura de este, ya sabéis que es Fisto. Pum. Así que, nada, tenemos a Fisto y ya le ponemos con su montura para que cabalgue. Perfecto. Vale, y tenemos a Night Stalker, que está aquí. A ver, voy a apartar esto un poquito en lo que tal. Y tenemos a Night Stalker. Precioso. Ponerme quién os gusta más de los dos. Si este o este. Stridor creo que es. Es que tengo tantos nombres en la cabeza, pero creo que se llama así. Este o Night Stalker. ¿Cuál es vuestro favorito de los dos? ¿Los malos? ¿Los buenos? Venga, poned comentarios, que son gratis. Y así interactuamos. Vale, vamos con el negro. ¿Qué os parece? De pintura está muy bien. Las pegatinas, alguna tiene alguna cosita que no me satisface, pero bueno. Tragué con ello porque me los vendía como en lote y dije, venga, va. Lo mismo, colita, ametralladora, dos delanteras y una trasera. Pegatina, este no lleva pegatina en la parte trasera del asiento y sí que la lleva... A ver, se despega esto. Sí que la lleva aquí, como en el cuadro de mandos. Y lo que sí lleva es muchas pegatinas por el borde, ¿vale? Aquí en la parte delantera. A ver, a mí me gusta más este. Si me preguntáis, a mí me gusta más este, la verdad, el negro. Parece una figura espectacular. Espectacular. Y también es más cara. También que conserve los dorados es más complicado y, en fin, pues eso al final hay que pagarla. ¿Qué me han costado? Que siempre me preguntáis. A mí lo del precio, bueno, es una cosa que es un trámite. O sea, hay que tener el dinero para pagarlo, efectivamente. Pero le doy más valor a contaros el año, la historia, las curiosidades que el precio. Pero bueno, como sé que os gusta saberlo por tener una referencia, han sido 35S y 40 este. Completos. Seguro que si esperas un poco más, igual los puedes encontrar mejor de precio, no lo dudo. Pero bueno, los quería ya y es lo que mejor que encontré, ¿vale? Entonces, bueno, pues el negro, que está muy chuli. Y sabéis quién va con el negro, ¿no? Venga, a ver quién me lo dice. ¿Quién es la montura? ¿Quién es la montura de Night Stalker?
Venga, Jitsu, hombre, Retro Wall. Vale, ya sé que hay muchos retrasos. No es Jitsu, ¿vale? La montura es Jitsu. No es el ninja, es el del mandoble dorado, ¿vale? Entonces está Jitsu, que ya os lo he preparado aquí para tenerlo previsto. Y pues tenemos a Jitsu montado en su caballo. No entra muy bien esto, ¿eh? Bueno, mira, lo vamos a dejar así un poco. Pues venga, pues ya está, se han venido a la colección. Jitsu con su Night Stalker y luego Fisto también con el suyo, ¿vale? Así que tenemos a los dos caballos de Motu que oye, ni tan mal. Voy a sacar una cosa más de Motu. Ah, no, esperaros, que os he dicho que venía una figura y que la he dejado aparte. Esperaros. Claro, si es que lo que pedí esto es que de hecho empecé queriendo comprar esta figura y luego me fui a por los caballos. O sea, fijaros cómo fue la cosa. Y ahora se me olvida la figura. Vale, este lote lo compré por un motivo. Una figura de las que me faltaban de Motu. ¿Vale? Ya cada vez me quedan menos. Está casi a puntito. Pero me queda alguna. ¿Vale? Y la compré por Blast Attack. Blast Attack completo. ¿Vale? Ya sabéis, Blast Attack es una de las figuras de las últimas series. Que su sistema consiste en que se junta así, ¿vale? Y luego se le mete, boom, ahí se mantiene, se le mete esto, que es lo más difícil de la figura, los que conozcáis algo de esto ya lo sabéis, pues tiene esta perita que tú le das aquí, a ver si lo veis ahí, boom, boom, y fijaros cómo hace la percusión, ¿vale? No voy a seguir, que estamos en horario nocturno y algunos seguro que tienen malas ideas ya a estas horas. Así que, mirad. Esto es lo más difícil de esta figura, ¿vale? La figura se puede encontrar suelta por unos precios más o menos accesibles, pero esto original es lo que vale dinero. Su arma también, por supuesto, pero debía ser que no se perdía tanto, ¿vale? Y es Blast Attack. Blast Attack tiene en la parte trasera este hueco. Entonces este hueco le metes esto aquí, ¿vale? Se lo enchufas, le pegas aquí a la perita y hace... Se puede hacer con la mano también. Plas, ¿vale? Y se parte en dos. Estalla. Bueno, muy bien, ¿no? Tecnología. O sea, me parece una auténtica pasada esta figura. Blast Attack. Una figura que, si no recuerdo mal, no se fabricó en muchos países. Se fabricó en Asia y luego se fabricó en Italia, que es la que nos llegó a nosotros para el mercado español. Esta es esa versión, la que se vendió en España. ¿Vale? Y bueno, pues por ser su versión europea es un poquito más cotizada. Y sobre todo por tener todos sus accesorios originales y conservándolos. ¿Qué ha costado Blast Attack? Es una de las últimas figuras, ya nos vamos yendo un poquito más, y estas han sido 80, ¿vale? Completa, y mira, y han sido 80. Y tiene el problema, pues eso, de que ya con la edad y tal, a veces, o supongo que igual incluso cuando las vendían, estalla sola a veces. O sea, es el terror de las estanterías. Así que no sé si las pondré en unas peanas que hay especiales para Motu, que tengo unas cuantas, o si no igual le pongo hasta una goma. Porque no quiero tenerlas todas puestas y que se mueva cualquier cosa, haga tal, ¡pum! Y te tire todas las figuras. O sea, esto es lo que pasa con esta figura. ¿Puedes mostrar otra vez Stridor? Porque yo lo he visto, pero con el cabezal y ametralladora color rojo. Este es color naranja. Yo que lo tengo aquí, es naranja. Aquí está Stridor. Esto no es rojo. Es naranja. Son los españoles, no lo había dicho, ¿vale? Están marcados Francia, pero son los españoles. Igual los has visto en su versión Hong Kong, ¿vale? Igual los has visto en su versión asiática, pero estos son su versión española. Son un poco más caros también por eso, ¿vale? Porque están en muy buen estado y es la versión española porque los querían en versión española. Entonces es quizás por ello que los has visto en otro color, ¿vale? Este es naranja, ¿vale? Esto marrón y esto naranja, ¿vale? Ahí lo tienes. Bueno, pues este lote empezó por Blast Attack y acabé llevándome los caballos. O sea,
Así, así de loco. Y vamos a enseñar la última cosa de la noche. Tengo muchas más cosas, pero tampoco quiero que os acostéis muy tarde. Así que vamos a enseñar una cosita más. Una cosita más. Y el resto lo vamos a dejar para el siguiente directo. ¿Vale? Porque este además lo he recogido esta tarde junto al otro paquete de Vinted. Que este ha venido de Vinted, ¿vale? También. Y lo he recogido esta tarde y quiero confirmarle al vendedor la recepción, ¿vale? Entonces, como quiero que sea unboxing real, pues vamos a sacarlo, porque si no, luego se hace menos gracia. Si no lo abro de la caja, ya lo tengo sacado. A ver, qué detallazo, ¿eh? La verdad que hay vendedores en Vinted que... Ojo al dedo, sí, sí, sí. Voy a tener que empezar a usar cuchillos romos. Vale, es otro Motu. ¿Vale? Estoy ya dándole muy duro para acabar ya cuanto antes, porque ya te digo, tengo el sitio espectacular y quiero acabar ya cuanto antes. Afortunadamente las figuras más caras las tengo hace tiempo, entonces ya me quedan cositas, que no son las más baratas, algunas baratas me faltan, muy pocas ya, pero me faltan algunas intermedias. Pero bueno, afortunadamente tengo espada luminosa, tengo a Sorcerers, tengo a Scareglow, o sea, eso ya dice check, porque bueno, ya fueron viniendo. Pero, o sea, que no queda lo más duro, pero queda un poquito. Es que es tan larga esa colección. Vale. Este es versión española, ¿vale? No tengo especial locura por las versiones. O sea, no es que quiera todos los españoles, no. O sea, de hecho lo que me gusta es... No, los gigantes no los tengo ni los puedo tener por espacio. Son muy caros, pero bueno, en un momento dado podría lanzarme a por ellos, pero por espacio ni me lo planteo. Además, no me gustan nada. Si tuviera que tener una figura de ese tamaño, tendría antes alguno de los del Pressing Catch que sacó Star Toys y con pelo así súper mal hechos, tendría antes uno de esos que a los gigantes de Motu. Pero bueno, no se puede decir de esta agua no beberé, entonces quizás cuando lo tenga todo completo dije, ¿cómo no voy a tener los gigantes? Y cualquier día me veáis con ellos. No lo dudo, ¿eh? No soy muy loco de los países, ¿vale? No voy a tener 5 figuras de cada porque en una ponga Malasia, en otra Hong Kong, en otra México y en otra Brasil, ¿vale? O Francia. Brasil no pone. Eh, me da igual, me da igual. O sea, quiero que estén en buen estado. Hay algunas que veo que digo, hostia, esta molaría, pero tampoco me vuelvo loco. O sea, si viene que sea española, fenomenal. Algunas icónicas, pues sí, el primer He-Man con Ghost, pues hay que tener el español, ¿no? Que pasa, estamos donde estamos. Pero otros me da un poco igual. Sobre todo que estén en buen estado y que se me pongan a tiro de precio y ya está. Eso es lo que busco. De hecho, prefiero variedad. Prefiero tener una México, una Rotoplas Venezuela, una Urimat México, cosas así. Una con Ghost y luego otra Mattel Taiwán. O sea, prefiero eso y tener variedad que tener todas de lo mismo. Y no me enrollo más y ¡buah! ¡Qué maravilla! Webstore. Webstore. Completo y en perfecto estado. ¿Vale? Arma original, por supuesto. Ya sabéis, accesorios de Webstore. Arma, naranja, gancho, original. Tiene que traer la cuerda original. Y detrás, vamos a verle bien, vamos a apartar un poquito a este. Y detrás viene con una mochila y la mochila tiene que venir esto, que muchos de los que veáis por ahí no lo tienen, y ahí hay los precios, ¿vale? Tiras de aquí, no lo quiero hacer ahora porque no sé muy bien cómo va. Ah, y aquí tal, pero lo tiene atado aquí, ¿vale? No lo voy a hacer ahora, pero tiras de un lado y sube de otro. Y es su versión, es la versión española, A ver, hay que quitarle la mochilita. A ver, de una ya ha salido. Es que no lo quiero romper. Ya me jodería bastante que se rompiera. Después de tantos años en perfecto estado, que venga aquí yo y lo destruya. Ya he sacado una. A ver. Ya he sacado otra. Uf, ¿habéis oído eso? Qué miedo, chico. Qué miedo. A ver,
Bueno, mira, no lo voy a sacar del todo, ¿vale? No sé si lo veis y si no os lo cuento yo. Aquí pone Spain, ¿vale? Aquí abajo pone Spain. Es la versión española y bueno, pues en este me apetecía que fuera la versión española. En otros pues me ha apetecido que sea la versión Malasia o la versión Taiwán y este quería que fuera la española. Así que nada, Webstore completo, arma, gancho, versión española. Luego le quitaré esto y se lo volveré a poner bien. Y otro Motu más que se viene a la estantería. Así que el triángulo es lo más difícil. Pues sí, y de hecho ya te digo, lo veréis, os dirán que está completo y si no está el triángulo, no está completo, ¿vale? Y por eso uno valdrá 20, otro 25 y otro 50. ¿Qué ha costado este? 50, ¿vale? Webstore completo español, 50 pavos, puesto en casa ya, ¿vale? Así que sí, los colores son una pasada, la verdad. ¿Qué deciros? Ver el último vídeo del mercadillo de antigüedades de Tokio, que es una pasada, que espero que os haya gustado todo lo que os he enseñado. A ver si la semana que viene hacemos otro directo. Y bueno, dejadme en comentarios luego cuando lo veáis en YouTube o cuando lo cuelgue en Instagram qué os ha parecido, ¿vale? Bueno, un abrazo muy fuerte, Goonies. Nos vemos en más directos. Nos vemos en YouTube, nos vemos en los posts de Instagram. Comentar, darle amor, no os cuesta nada y a mí me cuesta mucho hacerlo. Recomendarle todo esto a vuestros amigos y mucho más a vuestros enemigos.